Hoy vamos a estar concluyendo el capítulo 1 con el favor de Dios. Habacuc, capítulo 1, del verso 12 al verso 17. ¿Estamos ahí? Dice, protesta de Habacuc. ¿No eres tú Dios desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Amén. Hay una moda llamada superación personal, digo moda, la cual pertenece a la psicología humanista, una corriente originada por Abraham Maslow, que intenta proveer, porque esa es la palabra, proveer de métodos o el secreto para vivir una vida plena y feliz. Proveer el secreto o todo lo necesario para la autorrealización del ser humano. Métodos para dejar de ser negativos, métodos con frases para evitar la frustración y superar el fracaso, formas de motivarte a ti mismo, cómo tener una vida con propósito cuando sientes que no tienes una, etc. Y debo decir que tristemente esta corriente humanista se ha infiltrado en el cristianismo de hoy. Los cristianos ahora hacen más acopio de frases motivadoras que de la propia palabra de Dios. Cuando de hecho la psicología humanista y la doctrina y la palabra de Dios son diametralmente incompatibles por una principal razón. Mientras la psicología humanista se centra en el hombre, la Biblia se centra en Dios. Mientras esa doctrina tiene como principal objetivo la felicidad del hombre, la Biblia nos enseña que nuestro propósito es glorificar a Dios. Esa corriente enseña que las personas tienen la respuesta en sí mismas, mientras que Dios, por medio de su palabra, nos enseña que las respuestas están en su palabra, solo en su palabra, según Él las ha revelado. De tal manera que tenemos un enfoque totalmente equivocado y déjeme decirle, muy peligroso. Hoy, con la gracia de Dios, vamos a aprender de Habacuc cómo un cristiano se enfoca pese a las respuestas o las circunstancias inesperadas que Dios permite y que Dios incluso puede orquestar en nuestras vidas. Ya vimos que Habacuc primero fue afligido debido a que no había juicio en contra de Judá. Su nación es totalmente violenta, pecadora. Y él se queja porque hay un silencio aparente de Dios y Dios le contesta y le dice que hay un juicio que está por venir contra Judá. Ahora Habacuc está afligido por el medio que Dios va a usar para traer restitución a Judá. Y estos son los caldeos, eso vimos la semana pasada, cuando hablamos de los métodos o los instrumentos extraños que Dios usa para dar respuesta. Un pueblo que supera a la nación de Habacuc en toda violencia y en todo pecado. Y tal como Dios lo previó
en el versículo 5, si usted lo nota, el profeta no puede creer la respuesta de Dios. En el versículo 5 él le dijo: mira entre las naciones y ve y asómbrate, porque haré una obra en tus días que aun cuando te lo contare no lo creerías. Y tal como Dios se lo dijo, así ocurrió. Habacuc no da crédito. Para Habacuc el remedio de Dios es peor que la enfermedad que intenta curar. El profeta pasa de cuestionar el silencio aparente de Dios, la aparente inactividad de Dios, y note, a protestar la respuesta de Dios. Ya no es una queja, ahora es una protesta. ¿Cómo puede el Señor usar una nación tan malvada para resolver el problema de Judá? ¿Cómo puede Dios usar una nación pecadora para juzgar a una nación más justa? Ahora, un error común es interpretar las circunstancias personales y las que ocurren a nuestro alrededor como meramente humano, desde un punto de vista meramente humano. Puede ser un problema laboral y así lo definimos, de salud y así lo definimos, económico, matrimonial. Y la única manera de interpretarla es de una manera humanista. Debemos como cristianos aprender a interpretarlos espiritualmente y entenderlos a la luz de la voluntad de Dios. Aquella persona que todo lo ve desde el punto de vista humano no será jamás capaz de interpretar las cosas de manera espiritual, sino carnal. Dice la palabra de Dios que este es un punto de vista egoísta. No es capaz de reconocer que los problemas laborales, matrimoniales, de salud, económico, pueden y son un medio que Dios permite, orquesta, para usarlo, para disciplinar, para restaurar la relación correcta con Él, para producir arrepentimiento e incluso hacernos más como Cristo. Solo aquella persona que es guiada por el Espíritu Santo es capaz de examinar desde el punto de vista de Dios y entenderlos a la luz de su buena, agradable y perfecta voluntad. A veces nos aferramos tanto a la idea de que somos humanos. Y aunque ciertamente somos humanos y aunque en nosotros hay remanentes del pecado y debilidades, no podemos olvidar una cosa: somos cristianos, y si tenemos al Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. No podemos usar como defensa o excusa nuestra humanidad. Sí es cierto que Dios tiene claro que nosotros somos débiles, pero nosotros tenemos que tener muy claro que todo lo podemos en Cristo, que debemos tener los ojos puestos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Si nos abrazamos a nuestra humanidad es solamente por una razón: seguimos aferrados a que las cosas sean como queremos. Repito, este es un enfoque inadecuado y peligroso. La mayoría de nuestras protestas, la mayoría de nuestras quejas, la mayoría de nuestro asombro hacia Dios y sus respuestas y sus instrumentos tienen como origen un inadecuado enfoque. Queremos respuestas inmediatas. Y no solo respuestas inmediatas, queremos respuestas a modo para cada circunstancia. Rápidamente sacamos conclusiones, rápidamente nos enojamos, rápidamente hacemos definiciones, y la mayoría de estas no son correctas ni precisas. ¿Por qué? Por un inadecuado enfoque. Solo hay dos maneras de enfocarse, hermano. Una es enfocarse en los problemas, lo cual hace la mayoría, o enfocar los problemas en Dios, que eso es lo que hace un cristiano. Dios, note, que no responde a la protesta de Habacuc. Él no le explica y le da razón por cada cosa que pregunta Habacuc.
Dios no siempre nos dará las respuestas que queremos, no siempre responde cuando queremos, porque más que dar respuestas, Dios quiere que aprendamos a enfocarnos y la manera correcta de actuar. Dios quiere, repito, que aprendamos a enfocarnos y la manera correcta de actuar. Y lo primero que demanda el enfocarse es pensar. Y eso es lo que menos hacemos. Somos prontos para enojarnos, prontos para quejarnos, prontos para murmurar y lentos para pensar. Y el resto y el riesgo de no pensar es muy alto. El cristiano debe enfocarse. ¿Sabe? El riesgo de no pensar, de no enfocarse es muy alto porque terminamos poniendo la fe, la esperanza y el amor en otros dioses con el fin de impedir lo que Dios ha determinado realizar. Y cuando Dios ha determinado realizar algo, no hay poder sobre la tierra que pueda detener su soberanía. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfocar? Tenemos que regresar a los principios, déjeme describirlo, absolutos y eternos. ¿Cómo me enfoco? ¿Cómo se enfoca el cristiano? Regresando a los principios absolutos y eternos. Es decir, pensar y meditar aquellas cosas de las cuales estamos absolutamente seguros. Cosas que no están puestos en duda, ni estamos dispuestos a negociar con nada ni con nadie. Quiero que vea el asombro del profeta. La respuesta de Dios tiene totalmente desconcertado a Habacuc. De hecho, pareciera que de momento Habacuc siente tambalearse, siente que va a caer. Hay un torrente de pensamientos, quizás de temor, de conflictos, de inseguridad que se precipitan en la mente del profeta. La responsabilidad que le ha sido dada es una carga muy pesada, es una información difícil de asimilar. Dios le muestra el panorama de una manera más amplia y no le resulta fácil asimilar la respuesta de Dios, y lo único que logra articular es ¿cómo? ¿Por qué, Dios? ¿Cómo vas a hacer algo así? ¿Por qué? Pero quiero que note que pese a todo ello, Habacuc hace algo. Habacuc se abraza a Dios. Habacuc le ora a Dios. Le habla a Dios en oración. Para Habacuc, como para todo cristiano, el único lugar seguro donde podemos afirmar nuestros pies es ir a Dios en oración. Déjeme recalcárselo. El único lugar seguro donde todo cristiano puede afirmar sus pies con seguridad es ir a Dios en oración. A Habacuc le asombra, le aterra el futuro, pero Habacuc no sale despavorido a buscar soluciones. No trata de buscar respuestas en su interior. No se conecta a Facebook para contarle a todo el mundo lo que está pasando y que le posteen frases motivadoras, que le estén alentando. Él no se sienta como muchos hacen hoy a escuchar lo que dicen los falsos profetas y lo que dicen los falsos maestros. Él no trata de sugestionarse con pensamientos positivos. Aunque hubiera existido Coelho en esa hebra, él no hubiera leído a ese personaje. Él hace una única cosa: ir a Dios. Habacuc sabe que lo único seguro es ir a aquel que tiene el control de todas las cosas. Amados, el primer paso para meditar es que hablemos de nuestros problemas, de nuestras dudas, de nuestros temores, confusiones, primero con Dios antes de ir con cualquier persona. Antes de ir con cualquier persona, hay que ir con Dios. Eso es lo que hace Habacuc. Hoy sutilmente somos seducidos a ir a Dios como último recurso. Salimos despavoridos buscando respuestas, consejos, frases, soluciones rápidas, y vamos a Dios cuando nada de eso resulta.
Para el verdadero cristiano, Dios no es su último recurso. Para el cristiano, Dios es su único y mejor recurso, su único y mejor amigo. Ahora quiero que note cómo se enfoca Habacuc. Habacuc hace lo que le dije, regresa a los principios absolutos y eternos. Trae a la memoria, a su memoria, aquellas cosas de las que está absolutamente seguro. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas cosas de las que está absolutamente seguro Habacuc? La respuesta es los atributos eternos de Dios. Mientras los demás tratan de buscar dónde afirmar su alma, mientras los demás están tratando de agotar los recursos a mano, mientras los demás buscan que el amigo del amigo del amigo les ayude a resolver el problema, el cristiano dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dios, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti, dice el salmista. Tristemente, la mayoría no lo ve así. Y hablo de Dios. La mayoría de las personas no ve a Dios como su único mejor amigo y único mejor recurso porque sabe, no le conoce. No sabe quién es Dios. Tristemente le tengo que decir, hay muchos cristianos que no saben quién es Dios. Hay muchos cristianos que no saben quién es Cristo. No le conoce, no conoce sus atributos y su carácter. Y por eso solo espera lo peor de Dios. Dice la palabra, por eso, por falta de conocimiento, perece mi pueblo. Por eso dice Dios en Oseas 4:12, mi pueblo consulta a su ídolo de madera y a su vara les pide consejos, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Han puesto su fe, su esperanza y su amor en otros dioses que no son Dios. ¿Sabe por qué? Porque no conocen a Dios. Y Dios le dice en Isaías 3:12, pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. Le dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero mi pueblo no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento, por eso perece por falta de conocimiento. No me conoce, no tenemos una relación. La única manera de encontrar paz, la única manera de poder permanecer quietos y esperar, de mantener la ansiedad bajo control, es afirmando nuestros corazones en la base firme del carácter y los atributos de Dios. Pero si no le conoces, entonces, ¿en quién o en qué está puesta tu fe y tu esperanza? Conocer y afirmar los principios y la naturaleza eterna de Dios nos permite tomar el problema, tomar las circunstancias y colocarlas en el contexto correcto, la cual es la voluntad de Dios. Ningún verdadero cristiano, y déjame decirle que estoy seguro que ningún ser humano, ningún cristiano, ningún ser humano puede conocerse a sí mismo, considerarse a sí mismo y sus circunstancias sin antes considerar y conocer a Dios. Cuando tú realmente conoces quién es Dios, te das cuenta de realmente quién eres tú. Cuando eres capaz de percibir toda su soberanía, te das cuenta que tú no eres así. Todo su poder, tú no te comparas. Toda su santidad y tú eres tan pecador. Mientras más conoces a Dios, más evidente es tu realidad. Y entonces puedes colocar toda circunstancia en el contexto correcto. Decimos que creemos en un Dios en el cual vivimos y nos movemos, pero no es cierto, porque no conocemos a Dios. La palabra afirma, y creo que usted comparte esto conmigo, que toda carne es vanidad,
que todo ser humano es ignorante, es errático, es débil, que todo corazón es perverso y corrupto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por lo tanto, todo aquello donde ponga su fe, todo aquello donde ponga sus pies, inevitablemente va a colapsar. Entonces, ¿en quién más sino en Dios tenemos verdadera sabiduría, abundancia, perfecto amor y bondad, todo poder, justicia, rectitud, misericordia y absoluta verdad? ¿En quién más vamos a confiar? ¿A quién más nos vamos a abrazar? ¿A quién más vamos a ir en oración? Ahora, síganme, vamos a ver la naturaleza y los principios eternos de Dios. Habacuc está procesando apenas la respuesta de Dios. Pero el profeta se enfoca, como dijimos, en aquello de lo cual está absolutamente convencido y la naturaleza de los principios de Dios. Número 1, él le dice a Dios, ¿no eres tú desde el principio? Aquí está hablando de el atributo de la eternidad de Dios. Dios es eterno. ¿No eres tú el que en el principio creó los cielos y la tierra? Anteriormente había considerado que los caldeos atribuyen su poder a su Dios, y el profeta medita en el Dios de los caldeos y piensa, ¿quién es su Dios? ¿Quién es Marduk? Y él solamente puede concluir en algo: su Dios es algo que ellos mismos han creado. Es fábrica ha sido fabricado con sus propias manos. Entonces no puede haber nada seguro en ese Dios. Dios es eterno y vive para siempre. Él reina de la eternidad y hasta la eternidad. Él no es como los dioses de los otros hombres. Entonces él puede asegurarse que el avance y el éxito de los caldeos, por muy horrible que se vea, no deja de ser frágil y débil. Los caldeos son igualmente de vulnerables, pues no dejan de ser hombres efímeros. De manera que no tiene ninguna posibilidad de prosperar, de rivalizar contra la naturaleza eterna de Dios. La psicología humanista y el positivismo te dicen, ánimo, no hay mal que dure 100 años. Como si el mal, como si las circunstancias tuvieran la cualidad en sí mismas de nacer y morir. La verdadera fe, el verdadero cristiano, dice, ten paz, ten paz. El Dios que adoramos precede la historia. Él ha creado y sostiene el curso de las circunstancias. Todo desaparecerá. Problemas y dificultades irán y vendrán, pero Dios seguirá sentado en su trono, reinando eternamente e inalterablemente. ¿Sabe quiénes no encuentran paz en esta afirmación? Aquellos que quieren controlar las cosas. Aquellos que dicen, qué bueno que Dios sea eterno. Bien por Él, pero no es suficiente. Quiero respuestas inmediatas. Aquella persona jamás va a encontrar paz en esta afirmación. Dios es eterno. Si esta fuera la única afirmación de Habacuc, Habacuc bien podría escribir, estoy bien con mi Dios. Luego agrega Habacuc otra palabra. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Él está agregando una palabra más, Jehová o Yahvé, el nombre con el cual Dios se identificó con Abraham, el nombre con el cual se identifica con Moisés para realizar un pacto eterno con Israel. Yahvé significa yo soy el que soy. Este es el atributo de que Dios existe en sí mismo y es autosuficiente. Yo soy el que existe en sí mismo, le dice a Dios. Le dice él a Dios. Tú eres. Habacuc se enfoca en recordar que Dios es el gran yo soy.
lo cual contrasta con los dioses paganos. Habacuc recuerda que Dios ha hecho un pacto eterno con su pueblo. Un pacto que no depende de las circunstancias, pues las circunstancias dependen de Dios. Amados, solo Dios posee en sí mismo toda cualidad, toda capacidad, todo poder sobrenatural, toda sabiduría de una manera eterna. Dios no carece de nada. Dios nunca ha necesitado nada, no le falta nada. Sin embargo, por amor y voluntariamente, Dios trae un pacto con Israel y le dice: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. ¿Qué necesidad tenía Dios de hacer esto? Si por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué necesidad tenía Dios de hacer algo así? Él existe en sí mismo y depende de sí mismo y todo depende de Él. Dios es absoluta y eternamente autosuficiente. Nadie más. Nadie más. Él es eterno. Nosotros acabamos de entrar en escena. Pero nosotros nos creemos autosuficientes, que podemos resolver el problema como queremos, cuando deseamos. Solamente necesito, Dios, que por favor muevas tus influencias en ese aspecto. Yo me encargo de lo siguiente. Si ni para vivir tú puedes mantenerte solo, respiras por la gracia de Dios y porque Dios así quiere. La gente trata de explicar los problemas enfocándose en el origen de las cosas. ¿Y sabe qué pasa eso? Se impacientan. ¿Por qué ocurrió? Y va hasta atrás y hasta atrás y hasta atrás y hasta atrás. Y se impacientan. Se desespera. Con lo que debe de hacer, o lo que debemos de hacer, es enfocar los problemas, las dudas en el contexto de la eternidad, la suficiencia, la voluntad y el amor de Dios. A.W. Tozer dice lo siguiente: muy pocos de nosotros hemos dejado que nuestros corazones admiren y reposen en el gran yo soy, en el Dios eterno y autoexistente, simplemente porque lo ven como sin provecho. En lugar de eso, preferimos pensar o enfocarnos en cómo hacer para que las cosas mejoren o resulten como deseamos. Es por eso que ahora estamos pagando un alto precio en la secularización del cristianismo. Dios no se beneficia si creemos o si dejamos de creer en Él. Dios no se beneficia si oramos o no. Dios no se beneficia si le obedecemos o no. Dios no nos necesita. Dios no necesita que nadie lo defienda. Tozer vuelve a decir: si todos los seres humanos de pronto se volvieran ciegos, el sol seguiría iluminándolos de día y las estrellas de noche, ya que ni el sol ni las estrellas se deben a los millones que se benefician de su luz. De la misma manera, si todos los hombres de la tierra se hicieran ateos, esto no afectaría en lo absoluto a Dios. ¿Sabe? Porque Dios es autoexistente, Dios es autosuficiente, el gran yo soy. Y porque Él es autoexistente, autosuficiente y el gran yo soy, es que podemos descansar y tener paz. Dios es, siempre ha sido y siempre será el mismo. Ahora escuche la siguiente palabra que agrega Habacuc. Le dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío? Ahora, ubíquese un poquito en esta frase. Qué diferente se escucha la frase Dios mío en labios de una persona que no tiene un lugar firme donde poner los pies, de los labios de aquellas personas que se abrazan de Dios. La misma frase en diferentes labios, en diferentes circunstancias, se escucha de diferente manera. Para los primeros que no tienen un lugar un lugar firme donde poner los pies, esta frase pudiera expresar espanto, decepción, confusión. Dios mío.
Para los segundos, esta es una afirmación absoluta, llena de esperanza, llena de consuelo, llena de paz. Dios mío. Habacuc responde al hecho que se ha presentado en el verso anterior. En el verso 11 dice, ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Este pasaje nos ha indicado entonces que los caldeos han divinizado su poder, han hecho de su fuerza su Dios, han colocado su fe, su esperanza, su amor, su identidad, su propósito en ese Dios. Y a Habacuc se le ha dicho que ese Dios sería justamente la caída del imperio caldeo. Y hoy en día, así como aquellos caldeos, hay personas que ponen todo realmente lo importante a los pies de ídolos. Usted no ve imágenes aquí, pero muchos cristianos tienen ídolos. Dinero, poder, relaciones, trabajo, buenas obras, religión. Y ponen toda su identidad, su valor, su estima, su esperanza, su fe. Y sabe, todas esas personas serán destruidas. Habacuc se detiene y medita en el Dios de los caldeos. Considera su naturaleza y carácter y concluye que ese Dios no puede ser el Dios verdadero si depende de los hombres. Considera lo efímero y peligroso entonces de poner su fe, su esperanza, su amor, su oración en otro Dios y se enfoca el único verdadero Dios. Es eterno, es autosuficiente, autoexistente, el gran yo soy que ha hecho un pacto con su pueblo. Entonces puedo decir, es mi Dios, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Puedo tener esperanza, hay paz en ti, tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo. Habacuc está absolutamente cierto de que el Dios a quien él invoca es la fuente de todo y fuera de él no hay nada seguro. Yo te pregunto, ¿tú estás seguro de eso? Que Dios es la fuente de todo y que fuera de él no hay nada seguro, no hay otro ni mejor bien fuera de él. Él es el Dios que crea, que sustenta y controla las cosas con asombrosa y perfecta sabiduría, justicia y rectitud. Él es mi Dios, Dios mío. Si todas las cosas proceden de Dios, entonces Dios es la causa de todos. A nadie más iremos, en nada ni en nadie más esperaremos, a nadie más pedimos, a nadie más invocamos, a nadie más adoramos, a nadie más nos abrazamos, solo al único y verdadero Dios, nuestro Dios. Salmo 115, del verso 1 al 8, dice, Señor, glorifícate a ti mismo y no a nosotros. Glorifícate por tu amor y tu verdad. ¿Por qué han de preguntar los paganos, ¿dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en el cielo, Él ha hecho lo que quiso. En contraste con los ídolos paganos que son de oro, plata, objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, orejas pero no escuchan, narices pero no pueden oler, manos y pies pero no pueden ni tocar ni andar, ni un solo sonido puede salir de su garganta. Son inútiles e iguales a ellos, e igualmente de inútiles son aquellas personas quienes las fabrican y que ponen su fe en ellos. Las palabras Dios mío en los labios de Habacuc expresan su convicción en medio de lo que observa. Es como si le dijera a Dios, Dios, hagas lo que hagas, digas lo que digas, decidas lo que decidas, no te voy a dejar ir, me voy a abrazar a ti, yo soy tuyo y tú eres mío para siempre. Cuando las presiones, ya sean internas o externas, nos doblegan, necesitamos, hermanos, enfocar de nuevo lo que Dios realmente significa para nosotros.
volver a lo básico. Somos pueblo de Dios y Él es nuestro Dios. La expresión Dios mío tiene que ser distinta en nuestros labios. Usted y yo deberíamos preguntarnos si podríamos mirar al Señor a los ojos y decirle, Dios mío, Dios mío. Si le puedes mirar a los ojos y decirle, Dios mío, con seguridad y confianza, o si para ti sería una mezcla de duda, de miedo, de enojo. Si le puedes mirar a los ojos y decirle, hagas lo que hagas, digas lo que digas, tú eres y serás mi Dios y yo seré para siempre tu pueblo. Ese encuentro con Dios se intensifica aún más por la palabra que después agrega Habacuc. Él le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Aquí está el atributo de la santidad de Dios. Lo que está haciendo Habacuc es enfatizar la cualidad que hace a Dios totalmente diferente a cualquier cosa creada. Con frecuencia en las Escrituras Dios es llamado el Santo, y lo es. Y lo es. Porque Él es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado y maldad. 1 Juan 1:5. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Así como el poder de Dios es totalmente opuesto a nuestra debilidad natural, y así como la sabiduría de Dios contrasta completamente con nuestro entendimiento, su santidad es la antítesis de todo defecto e imperfección. Su santidad es la que viste todos sus atributos. Si la santidad de Dios fuera manchada, el resto de los atributos perdería honra. Arthur Pink dice, si la santidad de Dios fuera manchada, sería como si el sol perdiera su luz. Al instante perdería su calor, su poder, sus virtudes generadoras y vivificadoras. Así como en el cristiano la sinceridad es el brillo de todas las gracias, la pureza en Dios es el resplandor de todos los atributos de su divinidad. Su justicia es santa, su sabiduría es santa, su poder es santo, su verdad y palabras son palabras santas. Su nombre, que expresa todos sus atributos juntos, es un santo nombre. De manera que al dirigirse el Señor con santo mío, Habacuc resalta la cualidad más singular de Dios. Y él entiende que esa singularidad de Dios en los hijos de Dios se debe de expresar con un estilo de vida consagrado, siéndole fiel a Dios, obedeciendo su voluntad. Con esa frase, Habacuc está afirmando su convicción de que pese a lo que le rodea, no va a permitir que la cultura impía en la que él vive le absorba. No está dispuesto a negociar la santidad con el mundo. Es triste ver cómo personas que dicen ser cristianos, cuando viven o se ven en medio de presiones, comprometen la verdad, comprometen el testimonio, son pragmáticos, es decir, viven y se mueven no en Dios, sino según sus conveniencias. Ese no es un verdadero cristiano. El cristiano, así como Habacuc, se enfoca y está dispuesto a ser diferente, a comportarse como un verdadero hijo de Dios, a comportarse como un verdadero hombre o mujer de Dios. Y esto, hermanos, debería ser nuestra convicción frente a toda dificultad, frente a toda circunstancia, por muy dura que sea. ¿Sabe por qué? Lo leímos en Efesios 1:4, porque el Padre nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Habacuc llega a la conclusión de que, dado que Dios es santo, es imposible entonces que sea injusto. Si Dios es santo, Él no convive con la injusticia. No hay nada injusto en Dios. Y Él dice, como no hay nada injusto en ti, yo tampoco tengo por qué vivir en injusticia o en pecado. La palabra nos dice, sed santos, porque vuestro Padre es santo. No dice, sed santo cuando las circunstancias así lo permitan. Esto es en todo tiempo, en toda circunstancia, porque cuando nosotros comprendemos eso, podemos hacer lo que dice Pablo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y entonces concluye y dice, no moriremos. Él puede concluir, no moriremos, no seremos destruidos. Lo que Dios está por hacer no es para hacernos desaparecer, es para corrección. Quiero que note cómo la fe de Habacuc incrementa al enfocar las circunstancias en Dios, al enumerar los principios y naturaleza eternos de Dios. Él se enfoca, Él es eterno, Él es autosuficiente, autoexistente, el gran yo soy, el gran santo, que nos ha permitido entrar en un pacto eterno con Él, un pacto que hizo con Abraham, que renovó con Isaac y Jacob y volvió a renovar con David. Él es un Dios fiel, no es injusto, Él es fiel y guarda su pacto, porque Dios ha comprometido su santidad, su palabra, y jamás entonces va a dejar de cumplirla. Y este incremento que se percibe en Habacuc, nosotros mismos las podemos tener cuando nos enfocamos o cuando enfocamos todo en Dios. Cuando apartamos los ojos de la fe de los dioses, de una sociedad frágil y pecadora, y la ponemos en el único y verdadero Dios, nuestra fe incrementa. Y ahora, note, no solo incrementa la fe de Habacuc, sino que es capaz de asimilar la respuesta de Dios. Ahora es capaz de asimilar y dice, oh Señor, es decir, ya entendí, Señor, para juicio los has puesto. Tú, oh roca, los has establecido para corrección. No seremos destruidos. Ahora entiendo. Esto es para corregir. Esto es para corregir. Habacuc acepta la sabiduría de Dios y cae en cuenta, muy limpio eres de ojos para ver la maldad, ni puedes ver el agravio, le dice a Dios. Lo que Habacuc está queriendo decir es, Señor, he dicho, me he quejado de la injusticia que veo, pero es peor, oh Dios santo, que tú seas obligado a mirar todos los días el mal y el pecado, siendo tan limpio, tan santo de ojos para mirar la injusticia y la maldad. Si a mí me indigna tanta maldad, tanto pecado, tanta injusticia, seguramente a ti aún más. Tú no eres un Dios que se haga ciego con el pecado. Es justa tu determinación. Has sido paciente mientras has sido forzado a ver cómo el pecado se incrementa. Mire, podríamos dudar de varias cosas con respecto a Dios. Personalmente, de lo que estoy completamente seguro es que Dios es santo y no tolera el pecado. Él ve el pecado y lo odia, porque Dios es absolutamente puro. No hay cabida para la injusticia en Dios. Él no tienta al hombre y el hombre tampoco puede tentar a Dios. Y aunque Habacuc es capaz de ir asimilando la información y de afirmar estas verdades, hay una última cuestión que él le hace a Dios. En el verso donde nos quedamos hasta el verso 17, lo que expresa en pocas palabras es: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando el impío destruye al que es más justo que él? Lo que le está diciendo es:
¿cómo puedes permitir que los caldeos hagan tales cosas? ¿Por qué has de permitir que esa nación despiadada se ensañe contra un pueblo indefenso? ¿Cómo esa nación que atribuye su poder y fuerza a un ídolo va a prevalecer contra tu pueblo? Va a vaciar su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Es decir, ¿cuánto tiempo más les dejarás cometer todo tipo de injusticia y violencia? No creo que sea para siempre. Él está diciendo, Señor, yo sé que mi nación es una nación de pecadores, son malos, pero los caldeos son peores. ¿Les suena familiar esto? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo sé que soy pecador, yo sé que no soy todo lo que debiera ser, pero aquella persona es peor que yo, y sin embargo la prospera, y sin embargo prospera. ¿Por qué a mí? ¿Sabe? Creerse mejores, creerse más dignos o con más méritos que otros es una de las peores artimañas de nuestra generación. Usted observa a los políticos y a los candidatos y la estrategia es compararse con otro candidato y sacar lo peor de aquel y resaltar lo mejor de sí mismo. Observe cómo se da la mercadotecnia, cómo se dan las ventas. La función de un vendedor es hacer notar lo malo del otro producto en comparación con el suyo. Y eso hacen muchos cristianos. Yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que aquella persona. ¿Y por qué a mí me haces pasar por esto? ¿Sabe por qué? Porque la psicología humanista te dice lo siguiente: las personas buenas merecen cosas buenas. Y esa es una mentira. Esa es una mentira. El cristiano hoy tiende a comparar sus méritos, sus obras, creerse con más derechos y más dignos que otros que son peores que él. Nos vemos tentados a creer que por alguna razón, mérito u obra, Dios tiene que darnos una mejor consideración. ¿Sabe? Es como que yo crea que por ser pastor y predicar la palabra de Dios o servir a tiempo completo merezco mejores cosas que usted. Y eso es mentira. Déjeme decir lo que dice la Biblia en contraste a la psicología humanista que dice que todas las personas buenas se merecen cosas buenas. La palabra de Dios dice en Salmo 14 del 1 al 3. Todos se han corrompido. No lo busque, escuchen. Todos se han corrompido. Todos han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. ¿Y sabe qué encontró Dios? Que todos se han desviado, aún se han corrompido. Y escuche, no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno. Y nosotros insistimos en creer, yo soy buena persona, merezco buenas cosas. Todos los pecados son igualmente aborrecibles a Dios. Nosotros podemos compararnos con otros y querer establecer un juicio en términos de grados de pecado y creer que de esa manera nos podemos justificar ante Dios, pero para Dios no hay distinción. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No algunos, todos. Y sabe, conforme he ido avanzando y meditando en las verdades de las Escrituras, no puedo hacer otra cosa más que abrazarme a Dios. El pecado es tan corrosivo, tan destructivo. Tan solo apareció y todo fue sujeto a maldición. Todo fue sujeto a maldición. El pecado corrompió todo lo bueno que Dios había creado. Corrompió al hombre y a toda la humanidad, tanto espiritual como físicamente. Toda enfermedad que usted pueda nombrar, toda calamidad, todo infortunio, todo tipo de maldad, todo tipo de injusticia, es fruto de la maldición que pesa sobre la creación a causa del pecado. Y esto me resulta a mí impresionante, porque ¿sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? Sí, absolutamente.
¿Estuvieron ellos fuera del control de Dios en algún momento? No, absolutamente no. Entonces, si Dios sabía que Satanás se iba a rebelar y caer del cielo y que Adán y Eva iban a pecar y aún así los creó, entonces debe significar algo. Debe significar que la caída del hombre estaba contemplada en el plan soberano de Dios desde el principio. Ahora, aquí debemos de poner mucho cuidado. La caída de Adán y de Eva en pecado no significa que Dios es el autor del pecado. Ni Él tentó a Adán y a Eva. Dios no tienta a nadie, ni nadie tienta a Dios. La caída responde únicamente al propósito del plan general de Dios para la creación de la humanidad. La caída del hombre estaba facturada desde que Dios la había planeado, la creación. Pero la pregunta es, ¿por qué crear a la humanidad sabiendo la caída? ¿Por qué envió a Jesucristo a sabiendas de que iba a morir por una humanidad que voluntariamente cayó del pecado? Desde la perspectiva humana, ¿sabe? Esto no tiene sentido. El propósito de Dios, déjeme decirle, era crear un mundo en el cual, y esto responde el por qué Dios hizo esto. Porque a pesar de esto Dios hizo esto. Porque el propósito de Dios era crear un mundo en el cual su gloria podía ser manifestada en toda su grandeza. De hecho, la gloria de Dios es el objetivo fundamental de todo lo que Él hace. Dios no lo hace pensando en nosotros. Todo lo hace para su gloria. El universo fue creado para su gloria. Nosotros fuimos creados para su gloria. Y la ira de Dios se revela contra todos aquellos que no le glorifican, dice Romanos 1:23. Es nuestro pecado lo que ocasiona que seamos separados de la gloria de Dios. Y en el nuevo cielo y en la nueva tierra, dice Apocalipsis 21:23, que no habrá necesidad de sol ni de luna. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios es lo que alumbrará todo. Es la gloria de Dios. El propósito es la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta cuando sus atributos están en perfecta exposición, y la historia de la redención es parte de eso. No el propósito de eso, es parte de eso. Y él decía que me abrazo, Dios, por lo siguiente. Porque así como la rebelión de Satanás, la caída del hombre, fueron conocidos de antemano y predestinados por Dios, la crucifixión de Cristo como expiación de pecados por su pueblo fue conocida, predestinada y pactada por Dios. La cruz estaba planeada desde el principio de la creación, desde antes de la creación. Hechos 2:23 dice que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Era sabido y predestinado de antemano que Cristo iría a la cruz y daría su vida como rescate por aquellos que, según Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, Él escogió desde antes de la fundación del mundo para que sean santos y sin mancha, por aquellos que en amor predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. La manifestación más grande de la gloria de Dios fue en la cruz. Allí fue el lugar donde su ira, su justicia, su santidad, su amor, su misericordia, su poder absoluto, su sabiduría, su paciencia y soberanía se reunieron. El justo juicio de todos los pecados fue ejecutado en la cruz. Y la gracia de Dios fue manifestada al derramar su ira por el pecado sobre el Hijo de Dios en lugar de nosotros. Dios había visto de antemano que sus escogidos, sus elegidos, caerían por el pecado de Adán. Por tanto, desde antes de la fundación del mundo, Dios, la Trinidad, hizo un pacto de gracia que tenía como propósito la restauración del pueblo elegido
para la gloria del nombre de Dios. Y ahora podemos entender fácilmente cuáles son los términos del pacto de gracia que Dios desde antes de la fundación del mundo hizo. Si nosotros fuéramos con un abogado y leeríamos el contrato y el pacto, del lado del Padre, de Dios Padre, su contenido diría lo siguiente: yo, Jehová, el Altísimo, por este medio doy a mi Hijo unigénito llamado Hijo a un pueblo numeroso cuyo pecado Él lavará y al cual Él preservará, guardará, guiará y presentará al final sin mancha ni arruga ni cosa semejante delante de mi trono. Yo pacto y juro por mí mismo, porque no puedo jurar por otro mayor, que estas personas que doy ahora a Cristo serán por siempre objetos de mi amor eterno. Las perdonaré por causa del mérito de la sangre de Cristo. Les daré una perfecta justicia. Las voy a adoptar y las voy a convertir en mis hijos y mis hijas, y reinarán conmigo eternamente y para siempre, y serán juntamente con Cristo coherederos. Del lado de Cristo, el contenido del pacto diría lo siguiente: Padre mío, por mi parte, pacto que asumiré la naturaleza del hombre cuando se cumple el tiempo. Voy a vivir en su perverso mundo y voy a cumplir perfectamente la ley a nombre de mi pueblo. Voy a obrar una justicia sin mancha, aceptable para las exigencias de tu justa y santa ley. Voy a cargar con los pecados de todo mi pueblo. Voy a soportar el castigo de su paz y por mis llagas serán curados. Padre mío, yo pacto y prometo que seré obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo engrandeceré tu ley y la honraré. Voy a sufrir todo lo que ellos tenían que haber sufrido. Voy a soportar la maldición de tu ley y tomaré hasta la última gota de la copa de tu ira. Voy a responsabilizarme por cada uno de ellos, para que ninguno de los que me has dado se pierda jamás, sino que voy a llevar a todas mis ovejas, de las que tú me has constituido el pastor, y las voy a traer sanas y salvas a ti, a cada una de ellas por la eternidad. Por su parte, el Espíritu Santo también pactó y dijo: yo pacto por este medio que todos aquellos que el Padre dio al Hijo, los voy a vivificar a su tiempo. Voy a mostrarles su necesidad de redención. Voy a darles la fe mediante la cual esa justicia de Cristo será aplicada en ellos. Voy a obrar en ellos toda gracia, tanto el querer como el hacer. Voy a mantener viva su fe. Los voy a limpiar y los voy a quitar de toda depravación, y serán presentados al final sin mancha ni arruga. Y además, pacto que seré para ellos garantía de la herencia que hoy se promete. Y si usted observa bien, notará que este pacto está garantizado porque Dios ha puesto todos sus atributos para garantizar todas y cada una de sus palabras. Es un pacto autoexistente y autosuficiente, dado que Dios no es motivado por nada que nosotros hubiésemos podido hacer. Es más, ni siquiera habíamos nacido. Y déjeme aclarar, hay algunos que dicen y pretenden aclarar este punto diciendo que fue llevado a cabo porque Dios sabía que habríamos de escogerle. Eso no es lo que dice Dios. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, ejemplifica este hecho en la elección de Israel, antes Jacob, mellizo de Esaú. Y dice: Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por obras, sino por aquel que Él llama. Fue que Él dijo: el mayor servirá al menor. No podemos buscar en ninguna parte para encontrar el motivo de Dios para realizar el pacto de gracia, excepto en sí mismo. Por eso el pacto es autosuficiente y autoexistente. El pacto es eterno. El pacto de gracia es la más antigua de todas las cosas, desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé si usted puede concebir lo que esto implica.
Desde que antes que existieran todas las cosas, Dios ya había pensado en ti, amado. No es el pacto de la criatura con Dios. Hoy la gente pretende pactar con Dios. La criatura no puede traer a Dios a un pacto. Dios lo hizo. No es el pacto de la criatura, es el pacto del Creador. No es el pacto del hombre, es el pacto del Todopoderoso y lo va a llevar a cabo y lo va a realizar, déjeme decirle, a pesar de la voluntad del hombre. El hombre odia a Dios, está enemistado con Dios, pero Dios lo va a redimir. La intención del hombre es, no voy a hacer, y Dios dice, se hará. El hombre dice, no quiero, y Dios dice, yo quiero. Me encanta la frase de Agustín de Hipona. Cuando Dios decide salvar, no hay libre albedrío que se interponga. Este es un pacto fiel e inmutable. Si no fuera inmutable, no podría ser eterno. Todo lo que Dios ha determinado sucederá y ni una sola palabra o línea del pacto podrían ser alterada. ¿Sabe? Este pacto es fiel, porque Dios es fiel. Es un pacto de amor, porque Dios es amor. ¿Qué cosa mala podríamos esperar de Dios? Que ni siquiera habíamos nacido, y aún a pesar de ser indignos, Él nos ha llamado a ser hijos suyos. Si nosotros, siendo malos, somos capaces de dar buenas cosas, ¿cuánto más Dios, que es santo, que nunca va a cometer una injusticia? Si tú has elegido a Cristo, es porque Cristo te eligió antes a ti. Si tus ojos miran hoy a Cristo, es porque sus ojos te han mirado por largo tiempo. Si tu corazón ama a Cristo, es porque su corazón te ha amado con amor eterno. Si hoy puedes llamarle Padre mío, es porque desde antes de la fundación del mundo, Él te llamó hijo mío. Si la iglesia hoy puede llamar a Dios, Dios mío, es porque desde la eternidad Él nos llamó pueblo mío. Entonces, por esto sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto quiere decir que es exclusivo. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, los llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condena? Cristo es el que murió. Y más aún el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios Padre, el que intercede por nosotros. Entonces, amados, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, el futuro. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si eres de los que dicen, voy a arrepentirme y voy a creer cuando yo elija, tengo tanto derecho y mérito a ser salvado como a cualquier otro, pues hago todas las buenas cosas y cumplo como los demás, y sin duda voy a recibir la recompensa. Déjame decirte, Dios no va a tratar contigo. Hay que ser humildes. Amados, recordemos, solo vamos a poder correr esta carrera mientras veamos a Jesús y tengamos nuestro enfoque en Él.
Hay que conocerle a Él. La fe no es un conocimiento hueco. No crea que venir a la iglesia es sacar tu cerebro y dejarlo afuera. Trae tu cerebro y usa tu cerebro cuando uses la palabra de Dios. Medita y piensa en la palabra de Dios. La fe no es un salto al vacío. Es algo seguro. Es tierra firme, es roca. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hoy podemos decir: Dios mío, Padre mío. Amén. Padre.